Listo, entonces el cordón umbilical es, por favor, cuando entren, coloquen sus micrófonos en silencio. Llevamos 800.000 clases en lo mismo. Bueno. El cordón umbilical es lo que llamábamos inicialmente el pedúnculo de fijación y conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria, ¿ok? Generalmente el cordón umbilical está recubierto por una membrana que es gruesa, que protege las dos arterias y la vena, que están enlazadas, la vena central, las dos arterias están completamente enrolladas y es lo que nosotros podemos palpar en el momento del nacimiento. Generalmente, cuando nosotros tocamos esas esas dos estructuras, sabemos en qué momento debemos pinzar el cordón umbilical. Es la que nos conecta el embrión con la placenta y pues obviamente la que recoge o lleva o transporta todo el material que la placenta se ha encargado de procesar, desarrollar, metabolizar, de intercambiar, de lo que se tenga que hacer. Listo. Generalmente este cordón umbilical es grueso, largo, el bebé se enrolla durante toda la gestación en este cordón umbilical, se mueve y en el momento del parto, pues es lo que al final, cuando el bebé sale, vamos a saber en qué momento, como les decía hace unos segundos, pinzamos el cordón umbilical, o sea, colocamos unos claps, unas pinzas, para cuando el cordón deje de palpitar, lo cortamos. Eso se llama corte tardío del cordón umbilical y se hace generalmente en todas las maternas, en absolutamente todas las maternas. Sí, obviamente, no se tiene en el momento ningún tipo de urgencia, ¿no? Porque si el bebé viene con una cosa que nosotros llamamos hipoxia neonatal o con una cosa que llamamos meconio, que es cuando los bebés se hacen popó dentro de la cavidad uterina, pues entonces obviamente ahí no esperamos, sino simplemente cortamos, sacamos el bebé y lo llevamos a reanimación. Inicialmente tenemos una hernia umbilical fisiológica, que es que todas las asas crecen fuera de la cavidad abdominal. Cuando veamos sistema digestivo vamos a ver exactamente cuántos giros dan las asas y cuántas veces se mueven afuera para poder luego ingresar. Y generalmente estos bebés nacen con una hernia pequeñita umbilical, o sea, todos los bebés tienen una hernia pequeñita umbilical que luego se va a corregir cerca del año, año y medio. Estos vasos generalmente están recubiertos por una cosita que llamamos la gelatina de Warthrop y actúa como protección de los vasos sanguíneos. Recuerden, dos arterias y una vena. Mírenlos acá, enlace intestinal, pero de esto vamos a hablar un poquito cuando veamos sistema gastrointestinal, porque todo esto se crea afuera junto con el alantoides. Giran, se pliegan, se doblan y luego ingresan nuevamente a la cavidad abdominal, pero no vamos a hablar mucho de eso. Acá les hablaba que al final del embarazo la placenta tiende a calcificarse, a volverse viejita y por eso llega un punto en el que ella ya no es funcional, pero cuando encontramos de pronto calcificaciones previas es cuando decidimos desembarazar a las maternas antes de tiempo. ¿Ok? El líquido amniótico generalmente es lo que recubre a nuestro producto, lo que le permite estar a una temperatura adecuada, 38 grados centígrados aproximadamente, permite que él se mueva. El feto deglute y orina líquido amniótico, él come líquido amniótico, pasa por su sistema gastrointestinal, va a los riñones
En los riñones hace todo su proceso de filtración glomerular, luego pasa por los uréteres, luego va a la vejiga, a la uretra y el feto la orina. Él no hace popó dentro de la cavidad intrauterina. ¿Listo? Él solo orina líquido amniótico. Y eso hace que nos podamos guiar con diferentes patologías. Si tenemos mucho líquido amniótico, lo llamamos polidramnios y generalmente estudiamos el por qué. A veces porque el bebé no puede deglutir suficiente líquido amniótico o algo está pasando, o cuando hay muy poquito líquido amniótico, lo llamamos oligoamnios o anidramnios, dependiendo de si no hay o hay muy poquito. ¿Listo? Esto era lo que les hablaba. Si hay mucho polidramnios, oligoamnios, ¿eso cómo se mide? Con ecografía. El ginecólogo generalmente hace una cosa que nosotros llamamos lagunas, lagunas amnióticas o recesos amnióticos, y lo que hacemos es mirar exactamente hacia cuánto líquido hay. Disculpen un segundo. Ya. Bueno, lo que les hablaba de la clase de atadas anterior de la ruptura prematura de membranas, hay rupturas inferiores, hay rupturas superiores. Generalmente las rupturas es una patología grave porque si tiene más de 12 horas hay que desembarazarla por el riesgo de infección que tiene tanto la materna como el bebé. Entonces hay que saber exactamente cuántas horas lleva de ruptura. Entonces es algo que nosotros siempre preguntamos, señora, ¿hace cuánto está botando líquido por la vagina? Para saber cuánto tiempo llevan esas membranas rotas. Siempre hay que creerle a la gestante que nos dice que sale líquido por la vagina, porque muchas veces podemos meter los deditos, no encontramos líquido, hacemos especuloscopio, vemos líquido, no le creemos a la materna que en realidad tiene una ruptura prematura. Y lo que hace esta materna es que las mandamos para la casa y luego llegan súper, hiper, mega infectadas. Hay que creerle siempre a la materna cuando dice que está botando líquido por la vagina. Vamos a hablar un poquito de los gemelos disigóticos. Eso quiere decir que son específicamente de dos cigotos que van a ovular o dos cigotos que se van a desarrollar al mismo tiempo. Generalmente, esperen un segundo, que están tocando en mi casa. Disculpen, bueno, entonces, generalmente estos gemelos disigóticos son producto de mujeres que tienen edad avanzada o mujeres que han tenido fecundación in vitro, que han recurrido a programas de fecundación para poder tener hijos, ¿sí? Entonces implantan varios embriones y ellos se desarrollan y pueden generar embarazos múltiples, cada uno con su placenta, su amnios, sus membranas, todos completicos, o a veces esas se fusionan y vamos a tener que comparten una misma placenta. Y tenemos los embarazos gemelares monocigóticos. O sea, un solo cigoto se dividió y no siguió su división normal de mórula y todo esto, sino que simplemente al formar dos células, cada una tomó un rumbo diferente y empezamos a crear dos seres completamente individuales. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede pasar? A veces se crean dos que van a desarrollar toda su cavidad completamente aparte, placenta, membranas, feto. A veces empezamos a tener divisiones hacia la tercera semana
pero esas divisiones están dentro de un mismo blastocele, no es diferente, o sea, la masa celular interna está dividida, pero tenemos un solo blastocele y podemos desarrollar dos productos con sus membranas fetales completamente diferentes, pero comparten la placenta. Y a veces el más complicado es este, en el que simplemente tenemos o compartimos toda la información. Se va a dividir hacia la tercera semana de desarrollo, pero vamos a tener el desarrollo de dos embriones dentro de la misma cavidad amniótica, compartiendo el mismo trofoblasto, compartiendo absolutamente todo, y tenemos estos pares de gemelitos que tienen muchos problemas porque a veces esta placenta no comparte la suficiente sangre y uno crece más que el otro, o podemos tener algunas patologías como el fetus infetus, que es que un feto absorbe al otro. Listo, eso para terminar. Esto era lo que les decía. Un feto se desarrolló y el otro no, y creció muy pequeñito. Y tenemos como por último para hablar de estas patologías, que son los gemelos o los productos siameses. Si están pegados por el tórax son toracopagos, si están pegados por la región sacra son pigopagos o los craneopagos. Todos estos tienen en algún punto eh, la ciencia ha avanzado tanto que los podemos separar, generalmente los podemos separar, pero a veces logramos hacerlo con éxito y otras veces no. Los que más se complican son los craneopagos porque comparten a veces la misma membrana, las mismas meninges, obviamente teniendo un sistema nervioso completamente desarrollado cada uno, pero la circulación dentro de sus cabecitas es casi la misma y se hace muchas veces imposible separarlos sin que muera uno o el otro. Bueno, vamos a hablar rápidamente de... Ay, no está acá, pero bueno, les voy a hablar así súper rápido de esta partecita. Entonces, habíamos dicho que un embarazo a términos por encima de las 37 semanas, de las 37 a las 47 semanas, el feto es completamente viable para nacer, para crecer, para desarrollarse, pero a veces tenemos embarazos que terminan a las 28 o 30 semanas y son fetos pequeñitos pero viables que se pueden llegar a recuperar. Nosotros llamamos trabajo de parto a la fase en que la materna está empezando a desarrollar cambios cervicales y contracciones uterinas importantes que van a desarrollar un trabajo de parto. Hay dos términos importantes que debemos grabarnos, uno que se llama fase latente y otro que se llama fase activa. La fase latente es cuando no hay cambios cervicales, el cuello uterino no se ha dilatado. Después de 3 centímetros decimos que estamos en fase activa del trabajo de parto. Entonces, cuando ya tenemos una fase activa del trabajo de parto, vamos a encontrar varias cosas. Borramiento. ¿Qué significa borramiento? Que el cuello uterino se va a adelgazar, se va a colocar supremamente delgadito, casi se pone como igual de grueso una hoja de papel y se empieza a acortar. Otra cosita que llamamos es dilatación. Entonces, miren sus deditos, miren dos de sus dedos. Voy a activar el video un segundo. Entonces, estos dos deditos vamos inicialmente a medir la dilatación. Entonces, hay unas cositas que nosotros llamamos que son una especie de circulitos en diana donde vamos a medir nuestros dedos para saber en qué fase estamos de dilatación. Generalmente, dos deditos así, si caben estos dos dedos, decimos que estamos en 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, 7, 8 y debemos llegar a 10 centímetros. Personas con las manos pequeñitas como yo, generalmente así no alcanzamos a medir 10 centímetros, entonces nos toca doblar los deditos de esta forma para decir que está completa, que tiene 10 centímetros de dilatación y que está apta para
que ese bebé nazca en ese momento. Ah, luego de que hay un borramiento completo, que borramiento, recuerden, es el adelgazamiento del cuello, la dilatación es qué tanto debe dilatarse el cuello del útero y debe ser hasta 10. Por último, se produce la expulsión del feto. El feto va a salir ¿por dónde? Por la cavidad vaginal. Siempre debe salir de cabeza. Si nace de colita, obviamente hay partos que nacen de colita, de pies, llamamos distocias, que generalmente no debe pasarse, o sea, desde el momento en que la materna entra, nosotros debemos saber qué posición trae ese bebé para saber si es un bebé apto para nacer por vía vaginal o es un bebé que debemos llevar a cesárea. Entonces, sale el feto, sale la expulsión del feto, luego se da el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta y las membranas fetales. En la fase número 1, generalmente las contracciones se dan desde el fondo del útero y se van a mover hacia todo el cuerpo del útero. La materna refiere que duelen las caderas, que duele la parte lumbar. Algunas dicen que tienen sensación de que sus caderas se están abriendo, ensanchando. Generalmente las membranas están íntegras, algunas ya llegan con membranas rotas, pero cuando estamos en una fase avanzada del trabajo de parto y queremos que el trabajo de parto se agilice un poquito para evitarles el dolor prolongado, lo que hacemos es romper estas membranas y mirar la calidad de líquido. En la fase 2 las contracciones aumentan un poquito, pero generalmente los músculos intraabdominales nos ayudan, pero todo el trabajo es obviamente del útero. Generalmente lo que les digo, las contracciones inician en el fondo y se van moviendo alrededor de todo el cuerpo uterino hasta llegar a este punto. En el trabajo de parto no solo trabaja el útero, el bebé trabaja, él se mueve, él gira, él debe hacer unas rotaciones especiales. Generalmente él nace mirando hacia la colita de la mamá, nosotros lo podemos ayudar girándolo a mire hacia un muslo, sacar la parte inferior, luego la parte superior, luego la parte inferior. Una vez ya sale la cabeza y los hombros, ese bebé nace supremamente rápido. Después de eso se produce el alumbramiento y generalmente lo que les digo, hay que esperar a que salga todo y hay que revisar todas las membranitas y revisar la placenta. Se dice que las contracciones son buenas cuando tenemos 3 contracciones en 10 minutos generalmente y contracciones son superiores a 30 segundos. Intensas, de muy buena intensidad. Si son de baja intensidad, decimos que son contracciones malas. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora vamos a hablar un poquito de defectos congénitos y diagnóstico prenatal. Entonces, los defectos congénitos son un grupo de malformaciones o un grupo de características que se presentan al momento del nacimiento. Antes se podría decir que simplemente esperábamos a que el producto naciera para saber qué defecto tenía. En este momento podemos saber qué defectos presentan algunos de nuestros productos simplemente con el hecho de hacer algún tipo de estudios. Y así sabemos que en nuestra familia hay antecedentes de síndrome de Down, de fenilcetonuria, de distrofia muscular de Duchenne, o sea, de tantas cosas que podemos detectar en ese punto, pues simplemente desde el inicio de la gestación analizamos qué defecto podría traer nuestro bebé. Entonces, hay una ciencia que se encarga de estudiar todas estas cositas, que se llama la teratología, que coloquialmente o no, bueno, su derivación o su nombre viene del griego teratos, que significa monstruo, porque inicialmente lo llamaban así por las malformaciones que a veces podrían tener.
Y también tenemos una clasificación, una forma de llamarlo como dismorfología, ¿ok? Bueno, a veces tenemos anomalías congénitas que no nos llevan a una malformación. ¿Eso qué quiere decir? Que no, el niño presenta un fenotipo que podemos ver, o sea, como una nariz más pequeña, unos ojos más separados, un dedo de más, sino que simplemente presentan defectos metabólicos congénitos. Entonces ahí ya tendríamos que irnos a la parte molecular para saber el genotipo de ese bebé, pero no lo vemos a simple vista, ¿ok? Hay malformaciones menores que generalmente las pueden presentar el 15% de los neonatos. Es más, si yo hago un sondeo en este momento, quiero que de los que estamos ahorita en clase me diga de pronto quién tiene una cosita que llamamos acá una malformación preauricular. Podemos tener casi el 5, 6, 7% de la población que tienen malformaciones preauriculares, o sea, como una masita antes de las orejitas. Esas masitas generalmente están relacionadas con malformaciones renales. Se sabe que las personas que nacen con esos pabellones o esas lesiones preauriculares pueden llegar a desarrollar malformaciones fetales. Entonces ya cuando vemos un bebé con eso, simplemente le pedimos, perdón, renales, le pedimos una ecografía renal para saber cómo vienen sus riñones, cómo se están presentando. La polidactilia se puede decir que es una malformación menor, o sea, un dedito de más. A veces la fusión de los deditos o que los dedos de los pies estén fusionados. El pliegue picanto muchas veces son malformaciones muy pequeñas que no tienen absolutamente nada que ver con un trastorno como tal o clasificarlas en un síndrome. Ejemplo, yo tengo pliegue picanto, mis ojos son muy juntos y no tengo un pliegue grande en los párpados y no tengo ningún síndrome que yo sepa. Los pabellones auriculares pequeños o de implantación baja, los que son de implantación baja generalmente están asociados a microcefalia, o sea, cráneos muy pequeñitos, la implantación de las orejas se hace mucho más abajo. Recuerden que la implantación de las orejas debe ir casi perpendicular a los ojos. Cuando decimos que hay implantación baja es que están mucho más abajo y pueden estar asociados a malformaciones. A veces simplemente tenemos fisuras en el labio sin tener paladar hendido, que lo llamamos malformaciones menores, ¿ok? Am, Generalmente estas malformaciones son multifactoriales, o sea, no tenemos un solo factor. Como todo en la vida o todo en medicina, se ha demostrado que no tiene un solo factor. Podemos tener factores genéticos, pero si el medio ambiente no es apto para desarrollar tal tipo de patología, pues no se va a desarrollar. Lo mismo va a pasar muchas veces con las malformaciones genéticas. Necesitamos que sean multifactoriales para que se puedan presentar. Entonces, multifactoriales, ¿qué quiere decir? Ambiente, eh, un defecto genético como tal, el 30% son solo defectos genéticos y un 15% es medioambiental. Un 15% medioambiental en un ambiente óptimo para un nacimiento. Si estamos hablando de mujeres que tuvieron sus hijos durante la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, pues ya el factor medioambiental no sería un 15%, sino que cambiaría ampliamente, pues porque estaban sometidas a radiación alta o Chernobyl, o muchos casos que se han presentado en Estados Unidos con fuentes de aguas que no son adecuadas, no son óptimas y tienen muchos químicos de desecho y pues obviamente ellas toman de esa agua y los bebés nacen con algún tipo de daño. Generalmente los daños que no podemos asociar a que no hemos estudiado generalmente son en el corazón y en el cerebro, digamos que son los más sensibles para presentar algún tipo de malformación, ¿ok? Mm, generalmente
Todos estos cambios en la estructura del feto se dan en la parte embrionaria y en la organogénesis, que es más o menos alrededor de la tercera o la octava semana de desarrollo embrionario. Después de que el feto ya tiene todos sus órganos desarrollados, recuerden que yo les decía que una vez el feto tiene sus órganos desarrollados, él lo que va a hacer es ganar peso, crecer, aumentar. Entonces, es supremamente difícil que en esta etapa se vaya a presentar algún tipo de malformación, pero puede pasar. Generalmente, si están sometidos a algún tipo de agente externo, lo primero que se afecta es el cerebro. Entonces, digamos que lo que más cuidamos es el cerebro. Eh, esta gráfica lo que nos muestra es algo que nosotros generalmente hacemos en la medicina práctica, y es que queremos que todas las maternas inicien. Miramos si la edad gestacional concuerda con la fecha de última menstruación, miramos si estamos desarrollando adecuadamente una placenta, si hay latido cardíaco, y miramos los patrones que les decía, como sonolucencia nucal y el tabique nasal. Eso ya nos lleva a decir si es un embrión que se está desarrollando normalmente, perdón, un feto que se está desarrollando normalmente, o si ya hay algún defecto como tal. ¿Alguien está escribiendo al grupo de embriología? Mi celular no para de sonar. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok. De acá, ¿qué más? Profe, Sí. yo sí tengo una pregunta, qué pena. Además del cerebro y el corazón, ¿qué otras partes son más sensibles a verse afectadas por esos factores que usted nos mencionaba? En realidad pueden presentarse malformaciones con todos los órganos. Ojos, paladar, labio. Cierra tu micrófono, Evelyn, por favor, que suena bastante. Ojos, paladar, la nariz, los dedos. Generalmente podemos tener malformaciones en todos los órganos, pero lo que yo les decía es que después de que los órganos están ya desarrollados, cuando ya nuestro embrión tiene todos sus órganos desarrollados, las estructuras que más se pueden dañar son el cerebro y el corazón, pero podemos tener malformaciones en absolutamente todos los órganos. Y hay una cosa que nosotros llamamos las bandas amnióticas, que es una banda de líquido amniótico que se crea y se supone que era un embrión que se venía desarrollando normalmente y estaba creciendo normalmente, y esa banda amniótica muy posiblemente quedó en la manito, entonces esa mano no se va a poder desarrollar. Listo, pero esas son cosas que podemos estudiar por medio del diagnóstico prenatal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo, pues, es una duda. ¿Qué tanto porcentaje de error pueden haber, digamos, en los controles que se le hacen a las embarazadas? Porque, pues, en un caso particular, una prima durante todo el embarazo le estuvieron diciendo que era mejor que abortara porque no era viable, porque
iba a venir con malformaciones y pues le explicaban todo y a la final ella continuó y el bebé nació completamente sano. ¿Y qué tipo de malformaciones le decían que tenía? En las extremidades, que el cerebro no se le estaba desarrollando bien, pero pues a la final salió bien, entonces no sé si se debe a ¿Y en un este error punto es médico. un bebé con desarrollo cognitivo normal? ¿Cómo? ¿Y en este punto es un niño con desarrollo cognitivo normal? Sí, hasta la presente sí. Lo que pasa es que hay una cosa, pues, creo que una vez yo lo discutía con uno de sus compañeros, no recuerdo el nombre, hablábamos de una cosa que se llama sensibilidad y especificidad de las pruebas. A pesar de que la medicina ha avanzado grandemente y hemos tenido descubrimientos grandes por parte de la medicina, recuerden que hacemos todo el diagnóstico por ecografía. Hay ecografías o hay lugares en los que tenemos ecógrafos muy buenos, de muy buena resolución, y ya podemos hacer ecografías en 3D, en 4D y podemos verle hasta el color de los ojos a los niños. Es una exageración, obvio no se puede ver el color, pero sí podemos ver muchas estructuras de los bebés, los labios, la nariz, los ojos, las manos. Hay un porcentaje en cada prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, hay un porcentaje en las ecografías de sensibilidad y de especificidad para determinadas patologías. Hay que estudiarlos y hay que hacerlos con cada población, pero el porcentaje de error es muy bajo. Habría que estudiar el caso particular de tu prima para saber por qué desde el principio le dijeron que el bebé no se venía desarrollando bien, y hay que saber exactamente qué fue lo que pasó, porque uno hace ecografía de detalle anatómico, ecografía de movimientos fetales, hace un ecodoppler, hace muchísimas cosas. Entonces, hay que mirar si en las 3 ecografías le decían que el bebé venía con malformación, o se la dijeron en el segundo trimestre, o se lo dijeron en el tercer trimestre. Si se lo dijeron en el primer trimestre, es muy poco probable que haya un adecuado diagnóstico porque no se pueden ver muy bien las estructuras. Si se lo dijeron en el tercer trimestre, también es supremamente malo, porque ya el bebé está tan grande que no podemos ver los movimientos fetales. Las ecografías de detalle anatómico las hacemos exactamente entre la semana 26 y la semana 28, donde tenemos mucho líquido. Es un feto muy pequeño que se puede mover libremente por todo el líquido amniótico y podemos ver las manos, los ojos, la boca, la nariz, los oídos, la columna. ¿Listo? Por los movimientos. Ah, bueno, que por qué el cordón umbilical se enrolla alrededor del cuello, porque está nadando. Él se mueve libremente a sus anchas dentro del líquido amniótico y tiene mucho espacio para moverse. Recuerden que los bebés a veces están sentados, o sea, tienen las nalgas justo en la pelvis de la mamá, la cabeza en el fondo del útero, o sea, está hacia arriba, y luego se ponen transversales, ponen las nalgas para un lado, la cabeza para el otro, y luego se dan la vuelta y se ponen cefálicos, que es como deberían estar a partir del tercer trimestre, más o menos. Entonces, igual le damos chance a los bebés, a veces a las 36 semanas los podemos tocar que están podálicos, que están con las nalgas para abajo, les damos chance y llegan al trabajo de parto y se giran. Generalmente se enrollan en el cordón umbilical, pero ellos solitos vuelven y se desenrollan. ¿Listo? A veces tenemos una sola circular del cordón, o sea, el bebé nace por parto vaginal, encontramos una circular del cordón, metemos el dedo, la sacamos y el bebé nace normalmente. A veces tienen 2 circulares del cordón y es supremamente complicado sacar esos peladitos. Y a veces tenemos triple circular del cordón así apretada, que le ves el cordón súper súper oscuro y súper negro en el cuello, entonces esos bebés es muy complicado que nazcan por parto vaginal, generalmente hacemos cesáreas. Y si la última ecografía está muy cerca a la fecha probable de parto y nos dicen que hay una circular del cordón, preferimos hacer cesárea que someter a ese bebé y a esa materna a, a ese bebé y a esa materna a trabajo de parto. Las bandas amnióticas no se pueden cortar, muchas veces no las podemos ver en la ecografía y nos damos cuenta que los bebés nacieron sin un dedito por una banda amniótica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Profe, yo. Ay, perdón. Dígame.
Es que yo he visto videos de parto y pues de lo que he visto es que el doctor lo que hace es jalar el cráneo del bebé y pues a mi parecer es impresionante porque es fuerte. O no sé si de pronto he visto No, mal. generalmente no jalamos, lo que hacemos es sostener. Inicialmente abomban y vemos la cabeza dentro de la cavidad vaginal, que es de este tamaño. Lo que hacemos es dejar que la cabeza salga y protegemos los labios y la parte perineal, o sea, el ano, la vagina, protegemos esta parte. Una vez la cabeza sale, metemos los dedos acá, hacemos una pinza y cogemos la cabeza del bebé acá, lo giramos y simplemente empujar hacia abajo, hacia arriba y ya, y salió el bebé. Nosotros no jalamos el bebé, no se puede jalar. Y cuando estés en ginecología te vas a dar cuenta que la materna generalmente hace todo y el bebé hace todo, él solito se mueve, él solito se empuja. Hay una cosa que se llama em, maternidad humanizada y en algunos centros de salud, prácticamente en los más desarrollados, se puede decir que la materna pare sola, literalmente pare sola y en cuclillas. El personal médico está ahí mirando simplemente para el momento en el que algo se complique. Generalmente no se complica nada porque la naturaleza es muy sabia. Hay una cosa que nosotros llamamos violencia obstétrica y es un tema que se ha estudiado bastante. No me malinterprete, hago un paréntesis. La ginecobstetricia ha avanzado durante muchos años para ofrecerle a la materna un adecuado nacimiento, o sea, que paran, pero que paran bien. No estoy a favor de los partos en casa porque los partos en casa se complican. No estoy a favor de que a la materna la atienda una partera porque se complica. Estoy a favor de que el parto sea humanizado, de que a la materna la dejen vivir y disfrutar su trabajo de parto. Hay muchas cosas que se han logrado avanzar en este punto y es que la materna vuelva a parir como han parido nuestras abuelas, de cuclillas, sentada, que es la forma más fisiológica para que se dé un parto. ¿Sí? Generalmente la posición de litotomía, que es la palabra técnica que usamos, que es cuando acostamos la materna, le abrimos las piernas y hacemos que ella tenga su trabajo de parto, es una posición que se ha desarrollado para el personal de salud. Pero hay muchas otras técnicas de partos, no en lugares pequeños, no en instituciones pequeñas, pero sí en instituciones grandes que se dedican solo a atender materno-fetal, como la institución San Luis en Bucaramanga, como la clínica Pablo Tobón Uribe en Medellín, que tienen parto completamente humanizado, o sea, prácticamente la materna tiene solita a su bebé, las enfermeras y los médicos están ahí esperando cualquier tipo de complicación, pero lo tienen en agua, lo tienen con luces, lo tienen con anestesia, lo tienen con anestesia epidural para eliminar el dolor y las contracciones, pero en algunas instituciones aún en este punto nosotros tenemos partos normales en una camilla normal. Sigue siendo humanizado, pero no tan avanzado, por decirlo de alguna forma. A la materna, o lo que se ha venido estudiando, y tanto el gobierno como hay una política que llamamos política de cuidado del binomio madre e hijo, es que siempre haya un adecuado contacto entre la materna y el bebé. O sea, el bebé apenas nace, se le debe colocar a la materna en el pechito para que sienta su corazón, sienta el calor, lo abrigue y inmediatamente hay que hablar de la lactancia materna. Pero bueno, eso es otro cuento. Si quieren ver videos de partos, pueden verlos, pero nosotros no ejercemos ningún tipo de fuerza. O sea, es que la fuerza que se ejerce al movilizar la cabeza del bebé es mínima, es completamente mínima porque tú lo único que haces es meterle los deditos y jalarlo un poquito, primero hacia abajo, luego hacia arriba y el bebé sale solito. Cuando el parto se complica, cuando la materna se cansa, cuando no puja, cuando se ponen perezosas, que, ay Dios, a veces pasan unas cosas que usted no sabe si morirse o muchas veces como que darle una cachetada a la materna, es que cuando dejan de pujar, o sea, la cabeza ya está completamente alumbrada y dejan de pujar. ¿Por qué? Porque les duele, porque se cansan, porque no quieren pujar. Y el bebé ya está ahí. Y si el bebé ya está ahí, quiere decir que el cordón umbilical no está aportando suficiente oxígeno.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una maniobra que se llama Criseller, que está mandada a recoger, eso ya no se hace, pero si la materna no ayuda, pues nos toca empujar un poquito sobre la parte de los senos hacia abajo y sacar ese bebé, porque pues se puede morir, puede tener hipoxia neonatal, porque a veces las maternas no quieren empujar, son perezositas. Pero por eso hay que hacer cursos psicoprofilácticos para trabajarles un poquito la psicología, porque al momento del parto es algo estresante. Y obviamente todo en Colombia ha cambiado porque antes había mucha violencia materna, se maltrataban mucho a las maternas verbalmente, como que puja, hágale, usted puede, no sé qué. No, entonces ya se ha trabajado desde el punto de vista de la humanización en los servicios de salud, de hablar con ellas en un lenguaje claro y conciso. Los partos en el agua son los partos fisiológicos, o sea, es que pues, es la forma más fácil de que una materna pueda parir, literalmente, porque primero están en una agüita a 37, 36 grados centígrados, es un medio líquido, el bebé sale, no se va a ahogar. ¿Cómo se va a ahogar si no ha respirado? Una vez lo sacan del agua, pues él respira y no le pasa nada. En un municipio, Acacias, creo que es en Acacias, en Meta, no recuerdo exactamente, tienen una hamaca dentro de la sala de partos y la materna se cuelga en la hamaca y pare en cuclillas, pare casi prácticamente de pie, la enfermera está sentada en el piso o el médico está sentado en el piso esperando a que ese bebé nazca y se les hace mucho más fácil parir de esa forma. ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Ninguna? Listo. Bueno. Generalmente las deformaciones son consecuencia de fuerzas que están alrededor de una estructura, de la estructura que ustedes quieren, de un dedo, de una mano, de la nariz, de una oreja. A veces nacen con las orejitas así dobladas y es porque durante toda la gestación tuvieron una orejita doblada. Entonces, esas deformaciones no son como tal daños en el genoma de ese embrión o que hayan sido porque tomaron un medicamento, sino es porque mantuvieron mucho tiempo una sola postura que se llegó a crear esa deformación, como el pie equinovaro, que es que el bebé, como ustedes saben, los bebés cruzan las piernas y meten los piececitos, es algo normal. Pero a veces ese pie permanece muchísimo tiempo en esa misma posición y nacen con un pie en forma de equinovaro. Entonces lo que se hace durante todo el tiempo es con férulas intentar alinear tanto los tendones, el huesito, las estructuras que estuvieron mucho tiempo en una misma posición. Un síndrome es el conjunto de varias anomalías que encajan y me van a conformar un síndrome. Yo no puedo decir que una sola malformación o un solo defecto es un síndrome. Tenemos defectos aislados. Como el hecho, algunas personas dicen que el hecho de tener un poquito la nariz hacia abajo es un defecto congénito, pero a veces vemos que muchos miembros de la familia lo pueden tener o simplemente que tengan patologías como hiperlaxitud ligamentaria, que puedan mover los dedos de determinada forma, que otras personas simplemente no los pueden mover y es porque tienen mucha elasticidad, no se considera un síndrome, es algo aislado. El síndrome deben tener varios puntitos, hay que hacer como un checklist, varias malformaciones, deformidades que me van a llevar como tal a un síndrome. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Down, que es el más conocido. Las fases del síndrome de Down es un niño con pliegue picanto, que sus ojitos están muy cerquita, con macroglosia, su lengua es muy grande y generalmente el niño está todo el tiempo con la lengua por fuera. Son niños que tienen a veces implantación un poquito baja de sus orejas, pliegue simiano, si ustedes se miran su mano hay una M, hay como una especie de M. Los niños con síndrome de Down, algún porcentaje, casi como el 40% aproximadamente, tienen pliegue simiano. Aparte, si los auscultas, si te pones el fonendo y escuchas su corazón, escuchas un soplo, alrededor de un porcentaje alto, casi el 40-30%, son defectos aórticos o defectos mitrales o tricúspidos, entonces escuchas un soplo, que ya lo clasificarás en sistólico y diastólico.
Aparte, puedes encontrar que son gorditos, chiquitos. Entonces, con todos esos checklists, dices, muy posiblemente este niño tiene un síndrome, no, vamos a mandarle un cariotipo para saber qué realmente pasa. El síndrome de Baxter es anomalías vertebrales, atresia anal, o sea, ¿qué quiere decir? Que el agujerito del ano no se desarrolla. Eso lo van a ver ustedes más adelante en pediatría, y es que a todo bebé cuando nace, a todos los bebés cuando nacen, se aspiran sus fosas nasales, se mete una manguerita por la boca y se aspira la boquita de cualquier tipo de contenido de líquido que tengamos ahí, y luego con esa misma manguerita, un pedacito muy pequeñito, la metemos por la colita para saber si esa colita es viable, o sea, si no hay ningún tipo de atresia. Eso es demandable. Si ustedes no lo hacen y no lo escriben, los demandan, porque a todos los bebés ustedes tienen que comprobarles eso. Eso ya se hace mecánico. Ustedes reciben el bebé y aspiran fosas nasales, aspiran boca y luego por último aspiran la cola. No es al revés, ¿no? No aspiran primero la cola y luego la boca. No. Primero la nariz, la boca, la cola. ¿Listo? Con sondas, obviamente, se llaman sondas de Nelaton, estériles. O sea, una para cada bebé. Aclaro todas estas cosas porque a veces hay personas que, no sé, se imaginan cosas. ¿Qué más? Se revisan los ojitos, se revisan las manos, entonces repito, un chequeo de cómo nació el bebé. Si es que tiene alguna malformación, empiezas a intentar encajarle en algún síndrome y ya obviamente lo vas a confirmar directamente con un cariotipo. Bueno, esto era lo que les hablaba del piececito. Generalmente todos los bebés se cruzan así, pero si están mucho tiempo en una misma posición, pueden generar algún tipo de malformación en el pie, como el pie equinovar. Generalmente se asocian a que hay muy poquito líquido amniótico, un oligohidramios o como lo queramos llamar. Los factores medioambientales. Los factores medioambientales generalmente están asociados al medio ambiente, como su nombre lo dice. Ay, espérame un segundo. Entonces, ¿en qué íbamos? En los factores medioambientales. Entonces, generalmente los factores medioambientales se asocian a varias cositas. Un agente externo, ya sea radiación, calor, un químico o un medicamento. Generalmente los factores medioambientales o los primeros estudios que se hicieron acerca de cosas que nos podrían empezar a desarrollar malformaciones congénitas fueron como ensayo y error. Hay algo que debo aclararles, y es que hay una cosa que nosotros en medicina llamamos categorías de riesgo para dar algún tipo de medicamento. Entonces, hay unas tablas que te dicen si el medicamento es categoría A, quiere decir que el medicamento se puede usar sin ningún tipo de problemas en las maternas. Categoría B, que no se ha evidenciado malformaciones, pero que produce más beneficio que riesgo, o sea, más beneficio en la materna que riesgo para el feto. Categoría C, que se ha evidenciado que puede llegar a desarrollar algún tipo de defecto en el feto, pero que si no se usa se puede morir la materna, y se muere la materna, se muere el feto. Y categoría X, que definitivamente no se deben usar en maternas porque se ha visto que ha desarrollado defectos en los fetos. Esto no quiere decir que es que cogen un grupo de maternas y les dicen, les vamos a dar medicamento para ver qué pasa con sus bebés. Eso no se hace, eso no es ético, eso no existe. Hay medicamentos que en estudios retrospectivos, ¿eso qué quiere decir? Que el niño ya nace, tenemos todos los defectos y simplemente miramos hacia atrás qué tomó la materna, qué se expuso la materna, dónde vivió la materna, dónde estuvo la materna, para saber de
pronto, que pudo haberle ocasionado esa malformación al bebé. Coger un grupo de maternas, darles un medicamento y esperar a ver qué pasa con el embrión no es ético. Generalmente los estudios se hacen en animales. Entonces, cuando vemos que hay malformaciones en los fetos de los perros, de los gatos, de los ratones, de lo que sea, pues decimos, ok, no es seguro durante el embarazo. Pero hay un medicamento en especial que todo el mundo lo va a decir y en todos lados lo van a hablar, que es la talidomida. La talidomida es un antiinflamatorio que se usa aún en pacientes con lepra. Entonces, en los pacientes con lepra les damos ese medicamento para que no se inflamen tanto. Hay unas cosas que llamamos inflamaciones nodulares o recesos nodulares que se dan después del tratamiento por la lepra y duelen, fastidian mucho. Entonces, les damos la talidomida para que no duelan y no molesten. Pero se evidenció hace unos años que muchos niños nacieron sin brazos, focomelia o amelia, nacían sin brazos y se dieron cuenta en un estudio retrospectivo que era por ese medicamento lo que lo colocó en categoría C, o sea que no le podemos dar a una materna ese medicamento. Sí, Cristian, exactamente eso. Pero el de los categoría B los usamos mucho. La categoría B generalmente la usamos muchas veces sin ningún tipo de riesgo en inhaladores o en medicamentos que necesite exactamente la materna. Y la categoría C definitivamente sí no la usamos. Quiero hablarles de un tema muy álgido, que es con los anticonvulsivantes, y ya vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, todo esto nos llevó a que se iniciara el estudio de la teratología, o sea, decir, ¿por qué los niños nacen con malformaciones? Entonces ahora ya tenemos perinatólogos especialistas en malformaciones fetales, tenemos genetistas especialistas en estudiar al bebé desde el útero, inútero, tenemos ginecólogos que crean grupos de desarrollo para estudios de malformaciones, tenemos grupos de médicos generales, de ginecólogos, de perinatólogos, de ginecobstetras, que se dedican a estudiar todas estas cosas. ¿Listo? Bueno, eso es lo que les hablaba de la focomelia, que no tienen bracitos. Está asociada directamente a, en este caso, a la talidomida. Hay una malformación que es, digamos que altamente susceptible, que se desarrolle en un periodo prolongado de la gestación, y es el paladar hendido. Yo sé que ustedes de pronto han visto campañas supremamente gigantes de hospitales que se dedican a corrección del paladar, de el labio leporino y del paladar hendido, porque es una malformación muy común que se puede dar incluso desde el blastocisto. La focomelia es operable. Pilar, ¿y qué le hago a una focomelia? Pues que no tiene un brazo o no tiene una pierna. No se puede. Porque, ¿qué hago? O sea, no se puede. No se puede operar porque no tienen una extremidad. Entonces el niño tiene que aprender a desarrollar su vida sin la extremidad. Bueno. Una prótesis. Generalmente pueden poner prótesis en miembros superiores si tienen algún muñoncito en el que se pueda anclar, pero a veces no tienen ni siquiera de dónde anclar una prótesis, y las prótesis actuales tienen un poquito de inervación, entonces pueden sentir, pueden mover, pueden desarrollar, pero es muy complicado en esos bebés, o pues yo estaría diciéndoles mentiras y les digo que no, o estaría de pronto diciéndoles mentiras y les digo que sí, porque no sé, tendría que preguntarle a mis profes ortopedistas pediátricos a ver qué están haciendo actualmente con la focomelia, pero la verdad, no, hasta donde yo sabía, no. Pero tengo de tarea, voy a averiguar, voy a estudiar eso. Perdón, pero mi perro quiere entrar.
y no puede porque estoy aislada. Bueno, entonces, como les decía, las fisuras en el labio y en el paladar se pueden dar en cualquiera de las semanas de desarrollo. Entonces, podemos tener daños en el blastocisto alrededor del 6º día, daños en la gastrulación alrededor del día 14, en la 7ª semana, podemos tener también daño en la 5ª semana y podemos tener el mismo resultado, paladar hendido y labio leporino. A veces es bilateral con doble perforación en el paladar o unilateral con perforación en el paladar. Actualmente a estos niños con paladar hendido les va muy bien, pues a no ser que nazcan por allá en la selva, en el monte, que haya que bajarlos con espejo, pero les va muy bien, porque generalmente cuando nacen los plásticos hacen unos trabajos maravillosos, se colocan unas prótesis en el paladar desde bebés para que ellos inicialmente puedan succionar, porque ¿cuál es el problema de los niños con paladar hendido? Que nacen desnutridos porque no pueden comer y porque si comen se ahogan porque generalmente comen y se les va la lechecita para la nariz, y además para que haya una adecuada succión cuando ellos estiran la trompita debe haber sello, y si el labio tiene una fisura no hay sello para una adecuada succión. Entonces, wow, las mamás de estos niños hacen un trabajo increíble intentándolos alimentar y que no bajan de peso, pero ya les va supremamente bien porque la tecnología se ha desarrollado tanto que los niños los operan supremamente chiquitos y tienen una vida completamente normal. Bueno, hay unos puntos importantes y es que hay susceptibilidades y dependen primero del genoma materno, de la edad gestacional y del tiempo en que expongamos a la materna a ese factor medioambiental. Ejemplo, es una materna de 18 semanas. Ya hay una organogénesis establecida. Tiene 18 semanas, ingresa por todos, mocos, malestar, y hay que hacer una radiografía porque estamos sospechando una neumonía. Por ejemplo, ahorita en el caso particular del COVID, materna con mocos igual a radiografía, porque debo descartar que tenga infección por COVID. Entonces, una sola radiografía no le va a hacer daño al bebé. Generalmente colocamos unos chalecos de plomo sobre el útero para poder irradiar a la materna. Si le hago 1000 radiografías, pues hombre, sí hay problema, porque estoy irradiando muchísimo a ese embrión o a ese feto en desarrollo, entonces tendríamos problemas. Pero si la exposición es rápida, pues no va a pasar mal, no va a pasar mayor cosa. Y además siempre hay que exponer el riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Me pongo en el contexto de hoy. Pero si no es el contexto de hoy, es una materna muy jodida, o sea, que está muy malita, con una neumonía que te dice hay que llevarla para UCI o se va a morir de la neumonía, pues hombre, le hago inmediatamente una radiografía, hago el diagnóstico, le doy tratamiento antibiótico porque pues si se muere se va a morir el embrión, el feto, entonces pues es riesgo-beneficio, ¿ok? Obviamente hay que escoger el antibiótico que le podamos dar porque hay antibióticos que no se les pueden dar a las maternas porque son categoría C. Entonces, eso habla de la duración de la exposición. Una sola radiografía no le va a hacer daño a nadie, o sea, a nadie. Los mecanismos de cómo se va a desarrollar la malformación y las manifestaciones que generalmente se pueden llegar a desarrollar o pueden mostrar. Entonces, hay bebés que estuvieron expuestos al Zika y no presentan ningún tipo de malformación. O sea, la materna la diagnosticamos con Zika y al bebé no le pasó nada, son bebés completamente normales. Hay maternas que diagnosticamos con Zika, creo que yo les había hablado del Zika como en las primeras clases, si no estoy mal. Y hay maternas que diagnosticamos con Zika y los bebés tienen microcefalia, cabezas súper pequeñas y obviamente un retraso psicomotor bastante grave. Entonces vamos a hablar de los agentes infecciosos rápidamente. Espero hoy terminar a las 5:40 porque algunos tienen clase. Entonces, hay una cosa que yo les había hablado inicialmente. ¿Recuerdan?
Yo les dije un nombre de determinados agentes infecciosos que buscábamos en las gestantes. ¿Alguien se acuerda? Que lo clasificamos como infecciones. ¿Alguien se acuerda? Torch, toxoplasma, citomegalovirus, rubeola. Nadie se acordaba. Bueno, entonces esos exámenes se los hacemos al ingreso a las maternas. ¿A cuáles maternas? A todas, absolutamente todas. En Colombia se han desarrollado políticas de detección temprana de alteraciones en el embarazo. Eso está desde el 2006, 2007 aproximadamente. Se desarrollaron políticas de detección temprana de alteraciones del embarazo. Entonces, tienen los lineamientos claros, específicos. Uno no debe ser superdotado para practicarlos. Y eso lo digo porque es que a veces tenemos en algunos puestos de salud, en algunos lugares, como si no les piden eso a las maternas, como si fuera el otro mundo y es simplemente ver la guía, aplicarla, ya. Como cuando el manual, exactamente igual. ¿Y qué hay que buscar? Virus de la rubéola, citomegalovirus, herpes, varicela, toxoplasmosis, sífilis, obviamente VIH. O sea, todas las maternas tenemos que buscarle VIH y hepatitis B. Pero generalmente les buscamos inicialmente, bueno, todo eso se lo pedimos al inicio, pero buscamos rubéola, citomegalovirus, varicela y toxoplasma. A todos los bebés les vamos a pedir toxoplasmosis porque en este cuadrito, si no les damos tratamiento o si no les hacemos seguimiento, pues pueden llegar a tener algún tipo de estas malformaciones. ¿Cuál no nos perdona el mundo, la vida, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que se nos pase una sífilis? No la perdona, te la cobran y te pueden quitar la tarjeta profesional. Debes pedirle sífilis a todas las maternas en los 3 momentos ahora me volví boba, perdón. En los 3 trimestres, en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. La materna en el momento del parto se le pide BRL para sífilis y al bebecito se le pide BRL. ¿Por qué? Porque el tratamiento para sífilis es supremamente barato, bonito, y es penicilina. Entonces, si a ti se te llega a pasar una materna con sífilis, vea, pudiste estudiar 7 años perfectamente, 6 años, fuiste el mejor, pero se te pasó una sífilis gestacional y el mundo te va a tildar, porque eso no se puede pasar. Toxoplasmosis generalmente tampoco se puede pasar, se pide exámenes para toxoplasmosis, se estudia muy juiciosamente la toxoplasmosis, el VIH, materna que se diagnostique con VIH, pues se le hace tratamiento, tiene una gestación completamente feliz, una cesárea completamente amigable, feliz, se le da al bebé tratamiento y son bebés sin VIH, nacen libres de VIH, si se atienden a tiempo, ¿ok? Los rayos X sí pueden producir microcefalia, espina bífida, paladar hendido, anomalías de las extremidades, pero si la materna se está muriendo de una neumonía, pues hombre, le damos una radiografía, le cubrimos el útero, no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Si le hacemos 1000, pues obviamente sí hay problema, ¿ok? La talidomía definitivamente no se da, eso es categoría X. El ácido valproico, bueno, ¿a qué quería tocar este tema? Y ustedes dirán, bueno, la profesora habla tanto de medicamentos que aún no hemos visto, para que los tengan presentes. Es que el ácido valproico está asociado a defectos en el cierre del tubo neural, pero si la materna convulsiona y es una epiléptica crónica, ¿qué voy a hacer? ¿Que convulsione durante toda la gestación? No, no se puede. Tenemos que darle ácido valproico, se lo damos a bajas dosis o lo cambiamos a otro tipo de anticonvulsivante como la carbamazepina, que también es categoría C. Pero entonces estamos en el punto de que la materna convulsione y se quede con una hipoxia y tenga un daño cerebral y luego el bebé se muera, o damos unas dosis moduladas que no le hagan daño al bebé y que puedan hacer. Entonces, pues ahí vamos hacia riesgo-beneficio. El ácido valproico lo han satanizado mucho en las gestantes, pero a veces nos toca usarlo, no tenemos más. Y en algunos lados nos ha ido bien, entonces
no hay lío. Lo que les digo, si no tenemos ácido valproico, lo cambiamos a carbamazepina, que es otro tipo de anticonvulsivante. El topiramato es un anticonvulsivante de nueva generación, muy bueno, maravilloso, amo el topiramato, o sea, por mí le pongo topiramato a todo el mundo, pero en las gestantes sí definitivamente no se puede usar. El litio, el carbonato de litio, es un medicamento que se usa para el trastorno afectivo bipolar. Se dice trastorno afectivo bipolar, no maníaco depresivo. Ese nombre está mandado a recoger. Y el médico que diga eso, qué oso. O sea, no. Trastorno afectivo bipolar. El carbonato de litio es el principal tratamiento. Ay, las maternas cuando tienen trastorno afectivo bipolar, o mejor dicho, la mujer con trastorno afectivo bipolar y se embarazan y toman carbonato de litio, es un dolor de cabeza. Porque por si el embarazo las pone deprimidas. Y a veces nos toca quitarle el carbonato de litio, la mayoría de veces. Entonces es un lío saber con qué las vamos a acomodar, esto es un trabajo para psiquiatría. Una cosa que llamamos ISRS, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, cuando veamos, los que están viendo neuro conmigo, ya vimos que la serotonina, cómo se mueve, y algunos que ya vieron neuro saben que es una neurotransmisión supremamente importante y que está asociado a la vigilia, al sueño, y a los trastornos depresivos, y a los trastornos asociados con, eso se los dejo como dato, con el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Este medicamento es muy usado y a veces las maternas o las mujeres lo usan, no saben que están embarazadas, lo siguen usando y pueden llegar a desencadenar algún tipo de daño. La warfarina. La warfarina es un grupo farmacológico que llamamos cumarínicos. Warfarina es un anticoagulante. Es el anticoagulante más viejo, el más usado y el más barato. Les digo lo de más barato porque a veces nos debemos aterrizar al sistema de salud que tenemos. Entonces tenemos muchas mujeres anticoaguladas con warfarina que se embarazan y eso es supremamente complejo. Las mujeres que tienen algún tipo de trastorno y necesitamos anticoagularlas para que no generen trombo, realmente siempre se les advierte, vea señora, planifique. En el momento en el que usted quiera tener un bebé, antes de ocurrírsele tener un bebé, venga, habla conmigo, yo le digo, vamos a cambiarlo a anticoagulantes inyectables y embarácese. Y tenga un embarazo normal. Que no se deberían embarazar porque son unas maternas de altísimo riesgo obstétrico por muertes fetales, abortos a repetición y pueden generar trombos y se pueden morir. Pero hay gente que le gusta sufrir, entonces pues se embarazan y pues nos toca atenderlas. Los inhibidores ECA esos se los nombro porque son los más usados. ¿Y cómo se llaman? Captopril, enalapril. Entonces yo estoy seguro que ustedes antes han escuchado ese nombre en el abuelito, en la tía, en la prima, en el primo joven, en absolutamente todo que toman IECAS. Entonces, se usan para la hipertensión. Es el más bonito, es el que más nos gusta usar porque nos ayuda al riñón y al corazón, pero en la persona o en la mujer de 30, 25, 30 años, sí. Ustedes de 25 años les puede dar hipertensión por malos hábitos alimenticios, por ponerse gorditos, de pronto por fumar, por tomar mucho, les da hipertensión, hay que empezarles IECA y luego deciden embarazarse, entonces nos toca quitárselo y pasarle a otro tipo de antihipertensivos, porque recuerdan cuando veíamos placenta, la hipertensión es un problema grave en la materna, entonces hay que mantener una presión arterial normal. Los antihipertensivos, como el IECA, nos dan restricción en el crecimiento, lo que nosotros llamamos RTI, restricción del crecimiento intrauterino. El micofenolato mofetil, se los nombro por encima, es un medicamento que se usa para tratar patologías reumatológicas donde necesitamos inmunosuprimir a la paciente, o sea, que no se activen ni los macrófagos, ni los linfocitos B, ni T, ni ninguno, se los damos y si se embarazan, pues podemos tener todas estas patologías que vemos acá, patologías no, perdón, todos estos defectos que me van a llevar a un síndrome, la isotretiniona. Yo sé que la han escuchado, de pronto algunas mujeres que han sufrido de acné, hombres que han sufrido de acné, les hemos prescrito isotretiniona. Y lo primero que hacemos es una prueba de embarazo
para pensar ver que no está embarazada y las ponemos a planificar. Y después de que las ponemos a planificar y estamos seguros que no se van a embarazar, les damos isotretiniona. Y a los hombres que tienen mucho acné y les queremos quitar el acné y le damos isotretiniona, les hacemos firmar un consentimiento donde les decimos y les explicamos y les dejamos completamente claro que no pueden embarazar a la noviecita, a la esposa, al amante o a la señora con la que estén saliendo, lo que sea, que no la pueden embarazar, porque si la embarazan, ese bebé va a venir con malformaciones, porque daña la estructura del ADN del espermatozoide y pues obviamente va a venir con malformaciones. ¿Listo? El mercurio, las intoxicaciones por metales pesados como el mercurio generalmente dañan el cerebro de nuestros bebés. Los andrógenos, obviamente, si a una materna la sometemos a altas dosis de andrógenos, pues esos andrógenos van a pasar por placenta y esa bonita niña que se estaba creando dentro del vientre se va a convertir a ese niño con genotipo de niña, pero con fenotipo de niño. Recuerden, no, es que no se los he dicho, el clítoris y el pene tienen la misma línea germinal. Entonces, el clítoris es un pequeño pene. Y si sometemos a ese clítoris a altas dosis de andrógenos, pues va a crecer en un pseudopene. A veces hay sinequia de los labios se juntan, se fusionan y se masculiniza el cerebro también. Entonces, altas dosis de testosterona hace que podamos tener una niña, pero que se siente como un niño porque tiene altas dosis de eh, andrógenos en su cabecita. ¿Sí? Porque el cerebro desde la edad embrionaria y la edad gestacional, pues es sometido a cambios. ¿Ok? La diabetes materna, ay Dios, ustedes dirán que yo me quejo mucho, pero es que he pasado por manejar todos los programas que ustedes se puedan llegar a imaginar. Manejé maternas 2 años y he manejado hace 7 años el programa de riesgo cardiovascular, o sea que he tenido mujeres jóvenes que llegan a mi consulta intentando adelgazar para embarazarse. Uy, no hay nada más complicado que la diabetes materna, por 2 cositas, ya sea una diabetes preexistente, o sea, la diabética que se embaraza, o la que se embaraza y cree el maravilloso cuento de que es que como está embarazada puede comer por 2. No, no puede comer por 2, tiene que comer por 1 y tiene que comer saludable. Porque si les da diabetes gestacional, ¡oh Dios! Eso es una tortura. Les da infecciones urinarias a repetición, lo que las va a mantener hospitalizadas. O sea que todo el tiempo viven en el hospital. Pueden desarrollar preeclampsias, se les sube la presión, convulsionan y convulsionan a todo el mundo en el hospital. Los bebés nacen con una cosa que llamamos macrosomía. Recuerdan que yo les decía que un bebé más o menos debe pesar normalmente entre 3.000, 3.500, 3.700. Bueno, un bebé macrosómico es un bebé que pesa más de 4.000 gramos. Hay bebés que han nacido con 5.000 gramos. Son bebés supremamente grandes. Y pues la mayoría dicen, ay, tan lindos, gorditos. No, los bebés gorditos no son sanos. Son bebés que generalmente se les baja el azúcar en las primeras 12 horas, o sea, tenemos que ponerles infusión de azúcar para que no se mueran, porque una hipoglicemia se muere. No comen bien, están propensos a infecciones y un bebé macrosómico a los 13 o 14 años va a ser obeso, hipertenso y diabético. O sea que no está tan bonito que los niños nazcan grandes y gordos. Y a veces las noticias nos dicen, ay, nació un bebé de 5 kilos en el Valle del Cauca y la madre orgullosa de su hijo lo muestra. No, hombre. O sea, eso no debería ser noticia en Colombia, pero bueno, no hablemos de política ni de medios de comunicación. Entonces, la diabetes gestacional es algo muy complicado. Es muy fácil de manejar, solo hay que decirle, señora, deje de comer pan y arepa. Pero acá todo el mundo come pan y arepa, o sea, no existe ningún otro alimento en Colombia, en Pamplona, en norte de Santander, y no sé de dónde ustedes vivan. Pues la yuca no las pone tan gorditas, el plátano no las pone tan gorditas, pero el pan y la arepa y comen helado y toman gaseosa y hay modificaciones en su epigenética y bueno, es un desastre con la alimentación. Pero no voy a hablar de alimentación ahora, porque me puedo estar 3 horas hablándoles de alimentación en una gestante.
La obesidad materna, uy, las gorditas son un complique cuando se embarazan. O sea, porque primero una gestante debe subir 8 kilos en su embarazo, hasta 9 kilos. Mis maternas, y me siento orgullosa de decirlo, no subían más de 8 kilos durante toda su gestación, con dietas no, con alimentación completamente consciente, bebés sanos por parto vaginal y que a los 2 meses recuperaban su peso normal, sin infecciones, sin complicaciones y niños sanos e inteligentes. Entonces, la obesidad materna no es buena. Y es que no estoy exagerando, hemos tenido que hacerle cesáreas los huesos para los perros. ¿Eso qué significa? No entendí. Ah, ¿que te gustan las gordas, Santiago? Ok. El sobrepeso no es bueno. No es bueno en ningún sentido. Ninguno, en ningún sentido. Ni desde el punto de vista, y perdón que suene, puedo llegar a sonar a veces ofensiva y despectiva, y es que esto no solamente me ha pasado muchas veces en clase, me ha pasado en la consulta, cuando yo le digo a la señora, tiene sobrepeso. No, pero es que yo me siento bonita, y yo, pero es que no es cuestión de sentirse bonita, es cuestión de ser saludable. Y no hay que ser delgados, los extremos no son buenos, pero no hay que estar gorditos ni hay que ser raquíticos, porque tampoco es bueno. Una materna desnutrida, uy, hay deficiencia de ácido fólico, está anémica, ese bebé tiene restricción del crecimiento intrauterino, esa materna va a tener preeclampsia, esa materna no engorda, no crece, ese bebé no crece, son niños que llegan a las 40 semanas pesando 2.000 gramos, o sea, no hay que ser extremistas, hay que tener alimentación consciente, ¿listo? Todo debe ser consciente en esta vida, pero de eso hablamos en otra charla, que no sea esta. Entonces, hemos tenido que hacerle cesárea a maternas que muchas veces no nos caben en la mesa de quirófano, con 135 kilos, un útero grávido. Darle anestesia a una mujer de 135 kilos es la cosa más espantosa del mundo porque no se le encuentran las vértebras, no se puede meter la aguja. Cuando tú intentas abrir la piel, no encuentras muchas veces porque hay una cosa así de grasa, de 15, 16 centímetros de grasa, en la que tú intentas separar, y mire mi tamaño, mido unos 50, intentando separar para que el ginecólogo pueda romper el útero y sacar el bebé. Y esos bebés a veces vienen tan grandes que se enferman tanto. Entonces, no hay que ser obesos, no hay que ser raquíticos, hay que estar en lo consciente. ¿Y por qué yo hablo de embarazos conscientes, de embarazos planeados? Porque si tú como madre, padre, lo que quieres tener un bebé, debes planificar primero que no tengas ningún tipo de infección de transmisión sexual. Segundo, que estés desparasitado. Tercero, que estés en un peso adecuado, que hagas ejercicio. Las embarazadas pueden hacer ejercicio. Pueden hacer ejercicio, a no ser que tengan placenta previa. Que ya se puso oscuro. A no ser que tengan placenta previa, a no ser que tengan algún tipo de daño en, no sé, en abortos a repetición, que tengan un tromboembolismo pulmonar, una trombosis, lo que sea, las maternas pueden hacer ejercicio. Bueno, entonces, todas estas cosas van a inferir en que no tengamos un buen desarrollo de nuestro embrión. Lo que les hablaba, el Zika. Este virus creado por el diablo, que se transmite por medio de un zancudo que se llama el Aedes aegypti, que transmite el dengue y transmite el chikungunya, y que eso no hace, 2017 fue la pandemia por Zika, creo. Entonces, las maternas que se contagiaban con Zika, el riesgo no era que estuviesen contagiadas con Zika, el riesgo es 2015, no, fue un poquito más, no, ya lleva como 2 años de rural, fue 2017 más o menos. Estos bebés nacían con la cabeza muy pequeñita, o sea, el problema radicaba en que sus cabezas nacían extremadamente pequeñitas. Una cabeza muy pequeña significa que el cerebro no se desarrolla, o sea, son bebés con
retraso en el desarrollo psicomotor, son bebés a los que tienes que alimentar, cargar, que duerman y todo, porque nunca van a tener un desarrollo normal, no se sientan, no caminan, no se mueven. Entonces, eso es lo más preocupante del Zika, y toda materna con Zika se le hace tamizaje a su bebé, pero atendí muchos bebés de maternas con Zika, y esta es la hora, y son bebés sanos, saludables, y lo más importante, con un desarrollo cognitivo normal, completamente normal. Este virus no es nuevo, ¿no? O sea, esto es viejito, es como de 1947, generalmente fue por allá muy lejitos donde lo descubrieron, pero a algunas bellezas se les ocurrió, bueno, no me presten atención, eso no lo voy a decir porque yo creo en muchas cosas conspiracionistas y no quiero hablar del tema en este momento, pero a alguien se le ocurrió soltar el virus y entonces pues muchas maternas se contagiaron con Zika y el país, o sea, el país que más se afectó con niños con Zika fue Brasil. O sea, Brasil está jodido de por sí, y niños con microcefalias que van a requerir atención toda su vida, pues es supremamente complicado. Pero bueno, sigamos. Se habla de la hipertermia, se habla que la hipertermia puede estar asociada a algunos daños, pero pues hablamos de hipertermia, es que estén expuestas mucho tiempo al calor y que realmente que es macaco, y que realmente se produzca hipertermia. O sea, es que no porque te bañes hoy con agüita para desplumar pollos y estás embarazada, pues ya el bebé va a tener algún problema. No, o sea, es por mucho tiempo, o sea, es con una exposición prolongada, ¿sí? O sea, que durante todo tu embarazo tú te metes al sauna. No, hombre, no, eso no se puede hacer. Este es un bebé con macrocefalia, pero con una macrocefalia severa. O sea, les puedo decir que yo no he visto nunca una macrocefalia así, jamás, no. Una cosa tan marcada, no, sino bebés con perímetros cefálicos de 30 centímetros, 29 centímetros. Un bebé normal, la cabecita le debe medir 33, 35 centímetros. Y eso es al ojo, ¿no? Pues les doy, les doy un dato. No es que usted mire al bebé y diga, "No, este bebé tiene la cabeza chiquita y la tiene grande". No, hay que medirlos. Y hay unas tablas que la gente se tomó el trabajo de diseñar, donde tú, a medida que ellos van creciendo, vas midiendo la cabeza y te vas informando de realmente si se está creciendo, si no está creciendo, eh, si tiene si tiene algún defecto, si se está quedando, si está pasando algo. Entonces, eso les queda como tarea para cuando ustedes vean pediatría. Tienen que aplicar todas las tablas. La toxoplasmosis es monstruosa. La toxoplasmosis puede llegar a producir micro o macrocefalia. Ninguna es buena. Si la cabeza es muy pequeña, no hay buen desarrollo de toda su masa encefálica, y si la cabeza es muy grande, se llena mucho de agua, se llena mucho de líquido cefalorraquídeo, y eso tampoco permite el buen desarrollo porque son niños que hay que operar, sacarles líquido de la cabeza. Bueno, eso es una cosa loca. Aparte de los huesitos no crecen muy bien, puede generar daños en la retina, pueden generar daños en el ojo, entonces pues no es bueno. La radiación, y he hablado mucho, tengo 10 minutos para terminar. Bueno, la radiación, lo que les hablaba, no vamos a hablar nuevamente de la radiación porque ya se las expliqué. Todo lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, es más, ustedes pueden entrar, ver un poquito sobre... ya les explico qué pasa con el COVID, aunque eso no está muy bien estudiado. Pero Chernobyl tiene 400 veces más radiación de la que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Y, perdón, estos bebés pueden nacer. Algunos morían, o sea, inmediatamente Chernobyl lanzó toda su radiación al mundo. Algunas personas, algunas mujeres que estaban embarazadas, sus fetos definitivamente se abortaron, murieron. Otras se desarrollaron y crecieron con malformaciones muy graves. Abuelitos sanos, eso no tiene nada que ver, pero se los adelanto, abuelitos sanos desarrollaron cáncer así de la nada. Las mujeres quedaron calvas, los hombres quedaron calvos, entonces fue un desastre.
y está, creo que activa nuevamente, pero bueno, tampoco hablemos de eso ni de las avispas gigantes. Entonces, la radiación es dañina. ¿Por qué? Porque es un gen en formación. Son genes que se están llegando a formar, a desarrollar. Entonces, es un embrión en formación. Entonces, generalmente, si se presenta algún agente externo como la radiación que va a romper las cadenas genómicas, pues vamos a tener algún tipo de problemas. En cuanto al COVID que Cristian nos pregunta, el COVID-19, pues no es nuevo, en realidad es un virus un poquito viejo, modificado en este momento. Y lo que hemos visto en las maternas que se contagian por COVID-19 es que generalmente el virus no se encontraba en el líquido placentario, o sea, todavía hay como una barrera, pero lo que sí hemos visto es que las maternas desarrollan unas neumonías muy graves, no se pueden alimentar muy bien, entonces los bebés nacen con restricción del crecimiento intrauterino, son bebés chiquitos, flaquitos, frágiles, que se enferman muy fácil y que pues obviamente una vez nacen hay que aislarlos para que no se afecten. Ok, entonces la materna con COVID-19 tiene bebés muy pequeñitos y un bebé muy pequeñito es un gran problema. Ya hablamos de la talidomida, la hablamos arriba, produce amelia. El ácido valproico, ya se los hablé, pero a veces tenemos que usarlos. A veces tenemos. Que puede producir una cosa que llamamos comunicación interauricular. Entonces, lo que hacemos es en el primer trimestre, primer y segundo trimestre, quitarlo. Si la materna no convulsiona y la tenemos con carbamazepina, la dejamos con carbamazepina. Pero generalmente no dejar que una materna convulsione, o sea, no. No es que no se puede dejar que nadie convulsione, una convulsión daña neuronas, entonces obviamente no. Iba a decir algo que decía un profe mío de gineco, pero mejor no. Bueno, mi profe de gineco decía, entonces tenemos bobos creando bobos, entonces no, tenemos que cuidar cerebros, el cerebro de la materna y el cerebro del feto. Eso le decía un profe mío de gineco, uno de los mejores profes, entonces no simplemente hay que tener miedo, hay que leer, hay que estudiar. Cuando ustedes se dediquen a algo, tienen que estudiarlo para saber para dónde van, qué van a hacer y no simplemente a tratamientos por... El ondansetron es un nuevo antiemético. Antiemético significa que no nos modula el vómito. No se puede usar en maternas definitivamente. Los opioides, primero porque no debemos usar opioides porque están como categoría C, y segundo, porque la oxicodona es altamente adictiva, entonces, pues no le voy a dar una materna oxicodona. Primero, porque el bebé puede tener algún tipo de daño en la pared abdominal, y segundo, porque pues altas dosis de oxicodona la pueden volver adicta a la oxicodona, entonces no. Ya hablamos de la warfarina, ya se las expliqué, no voy a detenerme en la warfarina. Vamos a hablar rápidamente de las drogas ilícitas, o sea, una gestante farmacodependiente, pues ya de entrada tiene un problema, ¿cierto? Entonces ese bebé va a nacer con síndrome de abstinencia, pueden nacer con microcefalia, pueden nacer con muchísimas patologías. El tabaco, mujeres que han fumado, los bebés pueden presentar calcificaciones tempranas, calcificaciones cerebrales, a veces no pueden llegar a desarrollar muy bien sus cerebros. Y la más horrible, o sea, las drogas ilícitas, la abstinencia de esos bebés a la cocaína es una cosa horrible, a la heroína es una vaina espantosa, porque los bebés tiemblan de dolor, o sea, es una cosa horrible. Y las mujeres que han sido alcohólicas, pues los bebés pueden llegar a presentar síndrome alcohólico fetal o trastorno de espectro alcohólico fetal, ya con el neurodesarrollo, con el alcohol. Entonces, pues obviamente no hay que tomar alcohol mientras está embarazada. Y una mujer racional, cuerda,
que se haya embarazado, yo sé por accidente o porque lo programo, pues no va a andar de fiesta. Sí puede andar de fiesta, puede bailar, pero no va a andar tomando todos los fines de semana porque es que los bebés, o sea, pueden llegar a presentar hendiduras, pueden llegar a presentar labio superior fino, que no, o sea, el labio superior fino no es que le vaya a causar absolutamente nada, solo que es una fascia muy característica, fascia significa forma del rostro, muy característica de los bebés, de los niños que han presentado algún tipo o que han estado expuestos al alcohol, y es que su nariz es pequeñita, chata, los ojitos muy hundiditos, los labios muy pequeños, y aparte de eso tienen trastornos cognitivos, no son niños normales. Y en las fases iniciales pues hay que manejar toda su abstinencia al alcohol, porque ellos crean abstinencia al alcohol. Bueno, el cigarrillo está asociado al labio leporino, paladar hendido y a veces a calcificaciones. Ya hablamos de los andrógenos y los anticonceptivos. Tienen un bajo potencial teratogénico. Algunos han demostrado que pueden llegar a presentar malformaciones, pero lo que sí de pronto está asociado es a abortos tempranos. El cortisol o la cortisona, pues es una hormona que puede llegar a producir descalcificación ósea, diabetes, obesidad, muchas otras cositas, como que puedan presentar malformaciones orofaciales y puedan llegar a presentar una cosita que ahorita no se las voy a explicar, pero solo se las nombro, que se llama síndrome de Cushing. Y una materna pues expuesta a altas dosis de cortisona, pues puede llegar a que su bebé presente alguna de esas cositas. Bueno, hablemos de la fecundación in vitro, ya se las he mencionado. Entonces cogen un óvulo, cogen un espermatozoide, hacen la fecundación in vitro y luego implantan varios embriones dentro del útero de la madre, esperando a que se implanten. A veces ponen 8, se implantan los 8, entonces son esas famosas que tienen 8 bebés. Implantan 6, a veces solo crece uno, los otros se pierden, pero ese es el riesgo de implantar muchos embriones en el útero. De la diabetes ya les hablé, ampliamente de diabetes gestacional. Fenilcetonuria. El fenilcetonuria es una enfermedad genómica. Las maternas que pueden llegar a presentar fenilcetonuria, pues los bebés pueden tener discapacidad intelectual, microcefalia y defectos cardíacos, pero pues se monitorizan muy bien. Y son maternas que de entrada entran al programa de alto riesgo obstétrico. Hay una cosa que nosotros llamamos deficiencias nutricionales, y es que estudios han demostrado alrededor del mundo que, por ejemplo, personas que estuvieron sometidas a la Primera y Segunda Guerra Mundial y mujeres que estuvieron con baja alimentación, con muy poca ingesta durante el embarazo, sus hijos presentaron depresión, esquizofrenia. Y hay una cosa que llamamos cretinismo endémico. El cretinismo está asociado al hipotiroidismo gestacional y al hipotiroidismo neonatal. Por eso siempre se les va a pedir niveles de hormona tiroidea a las maternas, y el bebé apenas nace en el mundo, hace muchísimos años, no les voy a decir desde qué año porque no lo recuerdo exactamente, pero hace muchísimos años, del cordón umbilical, apenas el bebé nace, sacamos sangre del cordón umbilical, la sembramos en una tirita y mandamos ese estudio para mirar TSH neonatal. A todos los bebés en el mundo se les hace eso. ¿Por qué? Porque si el bebé tiene hipotiroidismo neonatal, pues van a ser con bajo nivel cognitivo. Va a crecer con bajo nivel cognitivo si no se le hace tratamiento, y el tratamiento es muy sencillo, una pastilla de levotiroxina y el bebé es un bebé normal. ¿Listo? Ya hablé de la obesidad, no les voy a hablar ahorita de obesidad. La hipoxia neonatal significa que cuando el bebé nace no tiene suficiente oxígeno, nuestro cerebro se inactiva y se dañan algunas partes, entonces son bebés que van a tener trastornos cognitivos y trastornos en el desarrollo psicomotor. Voy a hablarles muy rápidamente de algo que ya les había hablado. Yo ya les he mencionado todas estas cositas antes en las anteriores clases, y
el diagnóstico más bonito, más barato, más fácil de hacer es una ecografía, una ultrasonografía. ¿A qué edad se hace la ultrasonografía? Generalmente a las 11.5 semanas, a las 28 semanas, se hace un Doppler, que es una misma ecografía más especializada, midiendo flujos, flujo de la arteria cerebral, flujo de las arterias uterinas, flujo del cordón umbilical, y ahí vamos a mirar cómo se está desarrollando el bebé. Yo ya les había hablado de la miocentesis, que es meter una aguja, sacar líquido y estudiarlo, del muestreo de vellosidades coriónicas, que es raspar las vellosidades coriónicas para estudiar lo que tengamos que estudiar. Entonces, así se ve una ecografía. Entonces, generalmente, a veces las personas dicen, ve que están viendo la ecografía. Sí, uno le alcanza a ver algo. Entonces, acá vemos la boca, la nariz, la cabeza, podemos ver mediante ecografía cómo se están desarrollando los hemisferios cerebrales. Los ginecólogos son unos duros y ellos miden los ventrículos del cerebro, miden el cerebelo y le pueden decir a uno, es un bebé que por ecografía está empezando a desarrollarse normalmente. Podemos contar los deditos de la mano, podemos mirar los pies y también podemos mirar la columna vertebral. Y estos son los espacios o las lagunas que generalmente medimos. Estas lagunas se miden, hacemos un promedio y decimos, tiene buen líquido, tiene mucho líquido, tiene poquito líquido. Medimos una cosa que llamamos el diámetro biparietal, que ya se los había dicho, que es la cabecita de acá a acá, pero es que, espérate, no veo un corte adecuado. Acá, diámetro biparietal. Esto es un cerebro con un poquito de imaginación, ventrículos laterales y parte de desarrollo de masa encefálica, diámetro biparietal. Medimos el estómago, miramos la columna y esto que ven acá, diminuto, bonito, blanquito, es un fémur. Y ahí medimos el fémur, la longitud del fémur. Y luego lo que hacemos es unir todas estas lecturas. Entonces, tiene un fémur de tal tamaño, tiene un diámetro biparietal de tal tamaño, la barriga le mide tanto, el abdomen, perdón, para que suene más bonito. El abdomen le mide tanto, entonces es un feto de aproximadamente 28 semanas. Es un feto aproximadamente no sé cuántas semanas, las comparamos y decimos si está creciendo o no está creciendo. Y miramos la placenta. No hay una imagen de la placenta. Acá son gemelos, pero no hay imagen de la placenta. No, después les muestro una imagen de la placenta. Bueno, entonces la ecografía es buena, bonita y barata. Es la primera que debemos hacer. En el primer trimestre de gestación, o sea, hasta la semana 16, intravaginal, porque el bebé está intrapélvico. Entonces no podemos verlo por arriba. Después del segundo trimestre de embarazo, todas las hacemos abdominales, ¿ok? Mira, esto era lo que les hablaba. A las 11.5 semanas, 14 semanas ya es mucho tiempo. La regla es 11.5 hasta la semana 13. El grosor del pliegue de la nuca o translucencia nucal. Nunca he podido pronunciarlo bien. Así nos ayudan a mirar si realmente tenemos o el bebé tiene algún problema o no. La miocentesis ya les expliqué, sacamos líquido, lo estudiamos y al líquido le estudiamos ¿qué? Lo que queramos. Al líquido amniótico le podemos estudiar lo que ustedes se puedan llegar a imaginar, lo que quieran. Entonces, quieren estudiar fenilcetonúrica, quieren estudiar síndrome de Down, quieren estudiar la patología que ustedes quieran, la estudian en el líquido amniótico. Las vellosidades coriónicas también. Y también se pueden hacer pruebas de ADN para saber si ustedes niños son el papá de ese bebé que está en desarrollo. A veces tomamos muestras de sangre del cordón umbilical. Eso lo hacen los centros más especializados, los más grandes, y es para estudiar algún tipo de análisis que necesitemos del cordón. Y en el momento del nacimiento, los cordones se guardan como células madres. ¿Por qué hacemos estas pruebas? Primero porque hay edad avanzada, o sea, las que tengan 35 años y más, si se quieren embarazar, ya son gestantes de alto riesgo obstétrico. Si en la familia tengo 2, 3 primos con síndrome de Down, pues hombre, primero me estudio a ver qué posibilidades tengo de tener síndrome de Down y si me embaracé, pues de pronto el bebé venga con síndrome de Down. Enfermedad materna como diabetes, en todos lados la van a nombrar. O sea, lo más miedoso es tener una materna con diabetes y obesa.
pues porque se les complica todo. Y y la ecografía siempre se va a usar, siempre, siempre se va a usar. ¿Listo? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Es más, en trabajo de parto, cuando a veces tenemos dudas, no sabemos bien cómo está posicionado el bebé o no escuchamos por Doppler o con el fonendoscopio o con la campana no escuchamos el latido del corazón, pues traemos el ecógrafo, hacemos un rastreo ecográfico, buscamos el corazón para ver si está latiendo, si se está moviendo, qué está pasando, si hay líquido, si no hay líquido, qué está sucediendo. ¿Listo? En el suero materno yo puedo buscar muchas veces anticuerpos o puedo buscar antígenos para el bebé. La transfusión fetal generalmente se hace en fetos en los que la madre ha podido presentar o desarrollar anticuerpos contra el bebé y estamos produciendo una anemia al bebé. Entonces, la anemia, ¿cómo la diagnosticamos? Por ecografía, por Doppler, con unos parámetros de flujo de la arteria cerebral media. Podemos llegar a mirar si el bebé tiene una anemia. Eso lo hacen los ginecólogos, son súper buenos en eso. Muchas veces lo que hacemos es cortar la placenta, hacer fotocoagulación de la placenta cuando las placentas están juntas para que un bebé pueda tener el adecuado flujo sanguíneo. Ya hay médicos muy buenos, perinatólogos excelentes, perinatólogos cirujanos, una cosa impresionante, que se dedican a cerrar espina bífida, mielomeningocele in útero. El bebé no ha nacido, lo operan, lo cierran, sigue estando dentro del útero y esperamos a que nazca. Acá están operando mielomeningocele. Les muestro piel, cavidad uterina de la mamá, útero, la espalda del embrioncito, no, perdón, del feto. Y esto es todo el meningocele y lo están cerrando. Entonces el neurocirujano, una cosa monstruosa, dedicada a esto, o sea, un dios, cierra, cose, el bebé está aún dentro del útero, hace todo lo que tiene que hacer, ingresa líquido, cierra el útero, cierra la cavidad abdominal y sigue con su gestación. Terapia genética también se puede llegar a hacer. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. Por acá alguien está preguntándome que, profe, una compañera preguntó hace un rato por qué un bebé puede nacer con dientes. Porque un bebé puede nacer con dientes, es muy raro que nazcan con dientes, pero digamos que las células que se dedican y que se van a especializar en la dentadura se pueden llegar a desarrollar antes de tiempo, no está asociado a ningún síndrome, entonces pueden nacer con dientes. Sin ningún problema, creo que esa era la pregunta, a ver. No entendí la pregunta de Sebastián. Las drogas ilícitas tendrán el mismo mecanismo de acción, digamos, la pantera rosa. Ni idea que será esa droga. Enséñame. En el caso del cocodrilo, pues es que de la pantera rosa no tengo ni idea de qué es esa droga. Por Dios. La gente ya no sabe qué meterse en el cuerpo. El cocodrilo, no creo que una gestación, no sé, es arriesgado decirlo, pero no creo que una gestación con esa droga tan altamente potente, dañina, puede alguien quedar embarazado teniendo eso, creo que va a producir abortos, porque pues si produce fascitis, necrosis, abre la piel, abre los huesos, pues un útero no creo que sea muy viable gestando, yo creo que la va a abortar, pero tendría que buscar, y no sé qué es la pantera rosa, no tengo ni idea. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya los otros chicos tienen 5 minutos para irse. ¿Entendido todo hasta acá?
¿No hay preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, espero que tengan buen día, que sigan estudiando, aprendiendo, estando juiciosos. Disfruto mucho estas clases con ustedes, el tiempo que podemos llegar a compartir, así sea de lejos. ¿Preguntas de algo? ¿Nada? Mm. ¿Ninguna pregunta? Bueno, dicen que los Profe, anticonceptivos pueden alteraciones. ¿Eso es cierto o es un mito? Lo profe, dije en la clase. Los anticonceptivos orales no están asociados a malformaciones fetales, están asociados a abortos tempranos, en algunos casos. Pero, creo que lo dije en la clase pasada, muchos post-day, que son una alta dosis de levonorgestrel, son casi 75 miligramos de levonorgestrel, lo que te tomarías en mes y medio de estrógenos, se lo toman, hace una carga gigante de anticonceptivos, y muchos post-baby les dicen mamá, entonces, y son niños completamente sanos, entonces es un mito prácticamente, es muy, 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 muy baja la incidencia. Profe, ¿cómo diferencio un flujo normal de líquido amniótico por una ruptura prematura de membranas? Generalmente el flujo de la materna es blanco, espeso, lechoso, sin ser infeccioso. Ya cuando tú metes los dedos, o sea, cuando a ti te dicen hay una ruptura prematura, debes meter un espéculo. Metes los dedos, palpas cuello, miras cómo está, luego metes el espéculo, miras el cuello y si sale clarito, aguadito, tú asumes que es líquido amniótico. Entonces, pues inicias antibióticos, si es una edad gestacional adecuada, dejamos que el trabajo de parto continúe, o si está muy pequeñito, algunos hospitales lo que hacen es inyectar solución salina dentro de, eh, dentro de el útero, dentro de las membranas, para mantener un adecuado medio para que ese feto siga creciendo. Pero pues algunos estudios han demostrado que estos bebés se infectan más, otros no. Entonces hay gente que hace eso, hay personas que no lo hacen. Iván, excelente pregunta. Se hace una desensibilización a la insulina. Se aplican insulinas en bajas dosis por determinada insulina. Ay, perdón, estoy pensando en las diabéticos. Iván me pregunta que el tratamiento de la sífilis es con penicilina y que si hay alguien alérgico, ¿cómo se trata? Entonces se desensibiliza a la insulina, a la penicilina. Se ponen dosis muy pequeñitas de penicilina diariamente hasta que le quitamos la alergia y luego damos el tratamiento normal. Pero siempre se les hace prueba. Siempre que se pone penicilina, siempre se les hace prueba. ¿Alguna otra pregunta? Pero una pregunta, cuando se habla de terapia fetal, más que todo en cirugía fetal abierta, ¿cómo hacen para controlar como la salida del líquido amniótico? Generalmente el líquido amniótico se sale y luego lo llenan con solución salina calientita.